Bien, amigos y amigas, seguimos con el desarrollo del tema el cual venimos tratando. Como saben ustedes, a don Juan se le da un golpe de estado el 25 de septiembre del año 1963. Inmediatamente se forma un triunvirato donde la corrupción campea, las Fuerzas Armadas cada vez y la Policía Nacional cada vez se corrompen más. Y eso hace que un grupo de jóvenes militares, encabezado por Tomás Fernández Domínguez, esto es algo irónico, porque resulta que los dos que encabezan el movimiento eran hijos de militares, generales, superiores, que habían participado en la tiranía. Por ejemplo, el papá de Francisco Alberto Camaño fue el militar de más alto rango después de Trujillo en la dictadura, el señor Fausto Camaño, ya fallecido. Y ustedes saben que Fernández Domínguez era hijo de Ludovino Fernández, quien realmente pereció de manera trágica en un duelo personal. Entonces esos jóvenes vienen de ahí, de esa alcunia militar, pero eran jóvenes muy preparados, muy serios, y tenían, se puede decir sin lugar a duda, un carácter de bien para la República Dominicana. Hay que reconocer eso, y eso hay que reconocerlo por el papel que jugaron, uno que perece en la misma lucha y otro que más luego sigue luchando y termina también pereciendo por el mismo propósito. Es decir, que eran dos hombres de convicción. Camaño y Fernández Domínguez eran dos hombres de convicción, como lo fueron otros que le siguieron y otros que tuvieron prácticamente que participaron con ellos. Aunque hay otros que participaron que eran para hacer el juego de la contraria porque eran agentes de la CIA, incluyendo alguien muy cercano al mismo Camaño, que fue un agente de la CIA, que fue quien prácticamente terminó entregándolo a los apetitos del pentagonismo norteamericano. Resulta que no se logra el propósito de restaurar la Constitución y el gobierno de don Juan por una intervención abrupta del pentagonismo norteamericano. 28 de abril llegan al país 42,000 marines y acorralan a la fuerza progresista revolucionaria encabezada por Camaño y Fernández Domínguez, donde este último va a perecer en la cercanía del Palacio Nacional, tratando de tomar el palacio, y ahí prácticamente queda abatido por una ráfaga de ametralladora, parece no advertida por ellos, es decir, que fueron embocados si se quiere. Eso trae como consecuencia que se producen una serie de protestas. El país protestaba, el país se mantenía, el país se bañó de sangre. Prácticamente la CIA jugó, como se dice, a su cubierto. Jugó a su cubierto, inició un proceso de exterminio contra la juventud revolucionaria dominicana y todo aquel que estaba señalado o que estaba decidido a defender la Constitución y a defender el gobierno de Juan Bosch. Muchos asesinatos, muchos crímenes políticos, y también las cárceles comenzaron a llenarse de prisioneros políticos. Eso hace que se llegue a un acuerdo de que se celebren elecciones
donde Juan Bosch se ve precisado a participar en ella, sabiendo él que esas elecciones él no iba a poder ganarla, porque realmente una de las condiciones que ponían las fuerzas ocupantes era de que ganase el doctor Balaguer, que era la ficha que ellos tuvieron, se vieron obligados, eso hay que reconocerlo. No fue que Balaguer era la pieza que ellos tenían como favorita para que le encabezara un gobierno. Lo que pasa es que en la oligarquía, al ser una oligarquía bien joven, porque hay que reconocer que la oligarquía es bien joven, porque esa oligarquía es post-Trujillo. Entonces no tenía toda esa habilidad y no habían líderes en esa oligarquía que pudieran encabezar un gobierno. Y entonces se vieron obligados a usar a Balaguer. El Balaguer que ellos no querían, el Balaguer que ellos sacaron en el 62, en el 61, perdón. Entonces, se celebran las elecciones, Bosch va a las elecciones, ahí es cuando Bosch demuestra, yendo a esas elecciones, que era un verdadero estadista. ¿Por qué digo esto, amigos y amigas? Porque Bosch sabía que él no iba a ganar las elecciones, pero al pueblo dominicano, al Estado dominicano, le convenía que las tropas invasoras salieran de la República Dominicana. Independientemente de que se vistieran de cómo se vistieron, porque ustedes saben que la OEA sirvió de legitimidad a las acciones del pentagonismo. Esa Fuerza Interamericana de Paz, que así se llamaba, Fuerza Interamericana de Paz, esa fuerza eran prácticamente reductos de una serie de ejércitos latinoamericanos provenientes casi todos de dictaduras, como era el caso de quien dirigía prácticamente esa fuerza aquí, era un militar de la dictadura brasileña, y así sucesivamente. Entonces, Bosch entiende que es preferible que él ir a las elecciones, perder las elecciones, pero que el Estado recobre su soberanía. Bueno, pues se celebran las elecciones, la gana el doctor Balaguer, y de ahí se instala un gobierno. Si bien es cierto que en lo formal se recobró la soberanía, porque en lo formal se recobró porque las tropas de ocupación salieron, no menos cierto es que no fue así. Y ahí es donde yo entiendo que ahí se produjo un problema que la izquierda dominicana no advirtió, no pudo advertir. Y realmente la CIA siguió jugando a sus anchas y obtuvo todo lo que quiso obtener del Estado político dominicano. En el gobierno de Balaguer se llenaron las cárceles de presos políticos, se siguieron cometiendo asesinatos, los últimos más connotados, la muerte de Orlando Martínez, muerte de Amin Abdel-Jabún, Maximiliano Gómez, todos esos jóvenes prácticamente mueren en ese transitar del ejercicio político de Balaguer en los famosos 12 años de Balaguer. Las Fuerzas Armadas más enquitadas, más oligárquicas, más agresivas. Ya las Fuerzas Armadas hacían contrabando, vivían del contrabando, mandaban a asesinar, cometían prácticamente crímenes por los intereses mismos de ellos. Es decir, que el país vivió 12 años prácticamente de mucha represión política. Eso no se puede negar. Aunque en el orden económico, Balaguer se puede decir que fue un gobierno en términos económicos, fue positivo, porque trabajó dentro de sus realidades, dentro de sus posibilidades, y mantuvo la macroeconomía, que se puede decir que es saludable, porque todo en el que decide hacer un análisis histórico tiene que ser objetivo. Entonces, ya cuando Juan Bosch se va al exilio, luego de perder las elecciones, Juan Bosch y Camaño salen al exilio. Juan Bosch sale como exiliado y hacia España, y
Camaño sale hacia Inglaterra como agregado militar. Más luego se va a producir, entonces Juan Bosch regresa al país en el año 1971. En el año 71, Juan Bosch viene a buscar su Partido Revolucionario Dominicano para instaurarlo con nuevos propósitos, porque el PRD, ya había perdido los propósitos, pues el propósito era luchar contra la tiranía y ya no había tiranía. Entonces había que reformular ideológicamente el PRD y plantearse otras estratégicas políticas. Entonces, ¿la estrategia cuál era? Bueno, llevar a cabo un proceso educativo dentro del partido para que éste a su vez comenzara a educar al pueblo para entonces convertirlo en un partido de liberación nacional. Ese era el propósito que Bosch tenía con el PRD. Eso no se puede negar. Ahora, cuando Bosch llega en el 71, todo el mundo no puede ser ingenuo. Todo proyecto político, toda propuesta de partido político, que es una propuesta primero social, tiene claro lo que se propone. Entonces, todo el que se proponga transformar, se iba a encontrar de frente al pentagonismo y la oligarquía. Entonces, el PRD, prácticamente que quedó dormido, la CIA aprovechó la ausencia de Bosch y el exilio de Bosch y comienza a permear el liderazgo del PRD. No estoy diciendo con esto que el liderazgo del PRD se le vendió a la CIA. La CIA tiene muchas maneras de ponerlo a usted a coincidir con ellos. Porque la CIA sabe comprar los gustos y sabe prácticamente reflejar lo que usted aparentemente quiere, pero no es lo que usted quiere, sino lo que ellos en verdad buscan. Y en ese caso, y hay muchos casos que yo puedo ejemplarizar. El del caso de Camaño es uno, y lo vamos a ver más luego. Sin embargo, la CIA prácticamente permeó el PRD. Muchos de los dirigentes del PRD se sublevaron contra Bosch. Peña Gómez, aunque no lo hizo de manera desafiante, sino lo hacía de manera vacilante, porque Peña era un hombre de unos sentimientos muy nobles, muy humildes, aunque era muy emotivo, y esa parte la CIA la trabajó. La parte emocional de Peña, la CIA la trabajó. Entonces eso hace que Bosch tenga que verse precisado abandonar el PRD, porque ya entendió que no podía hacer nada en el PRD y decide a su edad fundar el Partido de la Liberación Dominicana. Eso lo hace con un puñado de dirigentes del PRD, un puñadito, 2 o 3 compañeros de la estructura del PRD que estaban a nivel de la dirigencia, y esos dirigentes, muy poco, acompañan a Juan Bosch a fundar el Partido de la Liberación Dominicana, el cual se fundó en la casa del doctor Franklin Almeida Ranciero. Es ahí donde se funda el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, ahí es donde el proyecto se da a conocer. Se da a conocer. Inmediatamente, ¿quién le va a dar legitimidad? ¿Por qué se va a hablar del PLD en el transcurso? Y esto es bueno que los amigos y las amigas que no me escuchan lo analicen bien y lo entiendan. El PLD a partir de ahí se va a conocer no por el PLD, no porque el Partido de la Liberación Dominicana, se va a conocer por la figura que representaba Juan Bosch. Juan Bosch era un líder político de una trascendencia internacional, porque los méritos políticos de Bosch no los ganó en la República Dominicana. Juan Bosch ya cuando llega al país era una figura conocida en la vida política democrática de América Latina. Es más, era uno de sus exponentes más brillantes. Y eso no lo digo yo. Eso yo en un próximo programa le mostraría una tesis que hizo un doctor en ciencias sociales para obtener el título del doctorado en la Universidad de México, la UNAM, sobre el pensamiento político democrático de Juan Bosch. Y ustedes van a ver que don Juan, ya cuando llega al país,
llega con un prestigio político que el país don Juan estaba por encima de la sociedad dominicana. Y don Juan tuvo que hacer un ejercicio grandísimo para poder adecuar sus conocimientos, sus ansias, su deseo a la realidad material del pueblo dominicano. Entonces, el PLD llega encabezado por la figura egregia de don Juan. Llega el 78, participa en las elecciones del 78, saca 18,000 votos. Eso fue objeto de mucho bullying, como se dice ahora, por parte de la oligarquía. Y hay que reconocer que la CIA hizo un trabajo tan especial que el PRD, ya a partir del nacimiento del PLD, no ataca al Partido Reformista. O sea, su verdadero contrincante, que era el Partido Reformista, porque todos sabemos que existía un bipartidismo. Partido Reformista, en el 66, en las elecciones del 66, ya se forja aquí lo que se llama electoralmente un bipartidismo. Partido Reformista, Partido Revolucionario Dominicano. Y entonces, cuando aparece el PLD, el PRD toma como su enemigo principal al PLD. Tanto así que cuando entonces el PRD gana las elecciones en el 78, con don Antonio Guzmán a la cabeza, el PRD seguía viendo al PLD como su verdadero contrincante. Y eso hace que Balaguer se le rehabilite. Y en el año 1986 le gana las elecciones Balaguer. Un Balaguer que salió maltrecho, enfermo, con problemas de ceguera, y que ellos mismos se encargaron de decir que era un cadáver político. Yo personalmente tengo la experiencia y puedo dar testimonio que el difunto Franco Badía, dirigente legendario del PRD, decía que Balaguer era un cadáver político, y lo decía de una manera categórica. Sin embargo, el cadáver político le gana las elecciones en el año 1986 porque el PRD se divide. Y ahí Balaguer gobierna, el PLD sigue creciendo, el PLD se sigue legitimando. El PLD fue una institución tan extraordinaria que decir ser PLDista era un mérito, era una distinción. Eso realmente hay que verlo así. Por eso yo digo y sostengo que el pueblo dominicano no sabe el valor intangible que significa para la política, para la democracia y la estabilidad y la independencia de la sociedad dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, ese partido tenía todos los ingredientes, estaba armado, estaba preparado para cumplir con la misión de hacer lo que Juan Pablo Duarte no pudo hacer. Porque esa era la estrategia. ¿Qué fue lo que quiso hacer Juan Pablo Duarte? Construir un Estado burgués. ¿Qué era lo que se proponía el PLD? Completar la obra de Juan Pablo Duarte. Entonces, el PLD se proponía aquí ese cometido que es necesario para poder encauzar el ritmo de la historia. Porque la historia, cuando se enfoca hacia el análisis de la evolución de la política dominicana, es arrítmica. Es arrítmica porque tuvimos un capitalismo tardío. Fíjense que tuvimos un dictador de 30 años que se construye como burgués en esos 30 años y es el que acumula capital. La acumulación originaria del capitalismo
que es una fase previa al desarrollo a la instauración y desarrollo del mismo, quien la lleva a cabo es un hombre. En Europa fueron sociedades, fueron estados que llevaron a cabo esos procesos. Sin embargo, en la sociedad dominicana es un hombre que inicia ese proceso. Eso nos permite a nosotros decir que la historia de nosotros es prácticamente arrítmica. Es decir, nosotros no llegamos al capitalismo a tiempo. Eso hizo que por eso la izquierda de este país, los movimientos de izquierda han vivido totalmente trastornados, porque lo que quisieron ver del desarrollo social y político que se da en Cuba, que es la Revolución Cubana, que fue una revolución socialista fundamentada en la tesis del marxismo, ellos entonces entendían que sí, que aquí se podía dar, y que se podía dar en Argentina, se podía dar en Chile, se podía dar en Bolivia, y no era así. Se dio en Cuba porque en Cuba el proceso capitalista, tanto originario como desarrollista, se dio. En Cuba se vivió un capitalismo pleno. En Cuba rodó un ferrocarril primero que en España. Óigase bien. Entonces, en Cuba se dieron todas las condiciones, porque cuando realmente Fidel Castro se va a la Sierra Maestra, ya se habían producido en Cuba una serie de manifestaciones burguesas, ya se habían derrotado gobiernos burgueses, y esa dictadura que estaba, esa dictadura lo que había desplomado era un gobierno burgués. Entonces ya realmente Fidel encontró la base dialéctica. Lo grande y el genio que tuvo Fidel fue que le dio continuidad. En Cuba, las oligarquías esclavistas liberaron sus esclavos para producir su independencia, contrario aquí. Los ateros aquí no liberaron esclavos para proclamar independencia, fue todo lo contrario. Es decir, esos son pequeñas pinceladas de hechos históricos, de hechos sociopolíticos que hay que entender y hay que analizar. Entonces aquí no era posible la instauración de un gobierno marxista, socialista. No es ni lo es posible, ni lo era, ni lo es hoy día. Ni lo es hoy día. Porque los pueblos son, dijo Marx, el desarrollo material de sí mismo. Es decir, había que ver dónde estaban las condiciones, dónde estaban los obreros para nosotros producir esa revolución obrera. Si nosotros, ¿cuáles industrias teníamos? ¿Cuáles industrias teníamos nosotros para producir esa lucha obrera, esa lucha de clase? La clase obrera es una clase revolucionaria, pero es una clase revolucionaria de conciencia, porque tiene conciencia de clase, tiene propósito. Esta es una sociedad que viene creciendo, montada en una pequeña burguesía, que inclusive arbitrariamente se le llamó pequeña burguesía, porque Duarte perteneció a la pequeña burguesía donde no había burguesía. Fíjense si nuestra historia es arrítmica, ¿no? Fíjense si luce como si fuera algo increíble, cómo se va a dar esto. Entonces, hay que reconocer que donde quiera que se ha dado una revolución, tiene que haber previo, es decir, una revolución socialista, tiene que haber una sociedad capitalista previa. Y lo vemos mucho, algunos izquierdistas han recurrido que en Rusia lo que había era un feudalismo, se equivocan. En Rusia ya había un capitalismo que se instauró con base extranjera, pero realmente se desarrolló una clase obrera en Rusia. Y esa clase obrera fue la que Lenin tuvo la capacidad de organizar, de educar y de enseñarla a actuar con conciencia de clase. Esa es la grandeza de Lenin. Nadie le puede negar esa grandeza a Lenin. Entonces, por eso era que Juan Bosch decía que él no era leninista, porque eso que Lenin hizo con la clase obrera, Juan Bosch no lo podía hacer aquí porque aquí no había clase obrera. Aquí lo que habría una pequeña burguesía con todas las desviaciones que yo estoy hablando. Y fíjense, señores, ¿quiénes nos han puesto a vivir
los estados de pobreza que nosotros estamos viviendo? Es la pequeña burguesía. Es la pequeña burguesía, porque casi la oligarquía no presenta candidato. Buscan un candidato de la pequeña burguesía que lo que aspira es a ser oligarca. Por eso a nosotros nosotros ahí están los fracasos de los partidos que no han gobernado dentro del PRD, el mismo Partido Reformista y el PLD, sí, exceptuando por ejemplo Balaguer, que podemos decir que Balaguer sí era el líder, un líder conservador de esa oligarquía. Vamos a aceptarlo así, aunque eso es discutible, pero muy discutible, por el último comportamiento que Balaguer tuvo, y me refiero al año 96. Es decir, el PLD, Juan Bosch, lo lleva prácticamente, lo construye en el año 1982 y lo lleva prácticamente a ser un partido de gobierno en el año 1996. Pues bien, decía que en el 96 el PLD asume el control del Estado, es decir, a partir de ahí pasa a gobernar. Lo hace no porque ganase las elecciones como se puede decir como partido. En lo formal fue así porque realmente fue a las elecciones y ganó, pero gana porque Balaguer le aportó lo necesario electoralmente para ganar. Es decir, el caudal de votos del Partido Reformista sumado a lo que tenía el PLD le daba prácticamente ganancia frente a José Francisco Peña Gómez, que realmente fue un líder extraordinario. José Francisco Peña Gómez fue un líder extraordinario, era un líder emotivo, es decir, quizás esa era su debilidad, un bonachón, porque Peña Gómez era un bonachón, pero que tenía una ascendencia, especialmente en esa capa de la baja pequeña burguesía, de manera indiscutible. Peña tenía un discurso de barricada, un discurso que encendía, un discurso que creaba pasiones y emocionaba. Y yo diría que el PRD era Peña. Y así quedó demostrado. El PRD era Peña. Porque también los PRDistas eran peñagomistas en su actuación, en sus emociones. Y eso le daba a Peña Gómez una ventaja que él se consideró imbatible frente a Leonel Fernández cuando se produjo el famoso Frente Patriótico. Porque él entendía que el PLD era un partido con todavía el PLD, la ascendencia electoral del PLD era un 13%, no nos engañemos. Cuando el PLD va a las elecciones del 96, su caudal de votos es un 13%. Es un 13%. Pero con el anuncio del acuerdo en la segunda vuelta, porque mucha gente tiene que entender que ese acuerdo se produjo en la segunda vuelta, ¿no? Entonces eso hizo que, como ya se sabía de ese acuerdo, se sabía que se iba a producir ese acuerdo, es decir, que ese hecho iba. Fíjense que Balaguer no fue a votar en la primera vuelta. Balaguer va a votar en la segunda vuelta. Y eso hace que el PLD pase entonces. En la primera vuelta saca un 35%, un 38%, perdón. Peña no alcanza el 50% y ahí se produce entonces una segunda vuelta que lógicamente la iba a ganar el Partido de la Liberación Dominicana porque había que sumar un 25% que había sacado el Partido Reformista. Es decir, en este caso no sacó un 25%, sacó menos. Pero ese era el caudal de votos fijo del Partido Reformista, un 25 y un 30%, un voto duro, que era un voto balaguerista. Entonces, ya el PLD asume el poder en el 96. ¿Cuál fue el error primero del liderazgo colectivo del PLD? Porque el PLD quedó en manos de un liderazgo colectivo, tenemos que reconocer eso. Aunque Juan Bosch habló de que Leonel Fernández era una mina de oro, no menos cierto que el don Juan dejó el PLD con un mando, un liderazgo colectivo. Ese liderazgo estaba representado en su comité político. Entonces,
ese comité político era el responsable de conducir la política del partido. Y eso lo fue haciendo, lo fue realizando hasta llegar el año 2000. A partir del año 2000, ya el PLD comenzó a dar viso de querer ser otra cosa. Ahí se produjeron las reaperturas, que no fue un error político la reapertura, porque si el PLD quería buscar competencia electoral, tenía que abrirse. Pero eso no necesariamente implicaba dejar de lado la calidad política. Por eso que yo digo que ahí se produjo la primera conspiración. La primera conspiración de ir desmontando el partido fue esa apertura, porque esa apertura se pudo haber hecho manteniendo la calidad política, donde la masa llegaran en condición de simpatía y la estructura de cuadro siguiera dirigiendo políticamente el partido y conduciendo la política pública del partido, la propuesta de política pública. Sin embargo, lo que se hizo fue que se creó una gran confusión. Se abrió el partido, se desmontaron todas las estructuras organizativas del partido poco a poco. En eso trabajó una persona que es la que va a sepultar el PLD, que yo en su momento voy a decir quién es. Y entonces se fueron desmontando todos los aspectos, tanto de ética, tanto de moral, tanto de organización, como de formación política. Y ya prácticamente a partir del año 2004 ya no existe Partido de la Liberación Dominicana. Ya el partido pasó a ser una gran maquinaria electoral. ¿Qué es una maquinaria electoral? Es una estructura compleja de simpatía, compuesta por diferentes clases sociales, con diferentes sectores de la oligarquía nacional en su mayoría, donde cada quien tiene un propósito. Por eso cuando los gobiernos llegan, en cada ministerio hay un presidente de la República, porque cada individuo desde que llega se considera que puede ser presidente, y eso lo vimos. Eso el pueblo dominicano vivió esa pandemia, si se puede decir, de aspirantes. Desde que usted llegaba a Interior y Policía, usted construyó un partido. Ya usted estaba organizándose como candidato. Y así sucesivamente. Y mencioné Interior y Policía, que me excusen, porque no fue mi intención para especificar a nadie, sino porque lo hicieron todo. Y quizás el de Interior y Policía que lo hizo fue Amarante Baré, que era una persona con condiciones. Pues yo creo que sí, que es un ciudadano dominicano con mucho mérito y con muchas condiciones para presidir un gobierno. Sin embargo, fue tal el descalabro de esa maquinaria electoral que a última hora el conspirador por excelencia que tenía la responsabilidad de destruir el PLD, de desmontar el PLD como partido, destruirlo como partido, también tenía la misión de darle el jaque mate, es decir, sacarlo del poder. Y fíjense que cuando llega el momento, entonces se anuncia un supuesto desacuerdo entre Leonel y Danilo, que yo no lo comparto ni lo creo, porque no creo que Danilo, como muchos dominicanos piensan y hasta muchos de mis compañeros, que yo prácticamente, y de los que se quedaron, porque yo fui miembro del Comité Central, pero yo me fui del Partido de la Liberación Dominicana, decían que fue un asunto personal de Danilo, que era un egoísta, que era una malquerencia, y que el otro quería hacer, que el otro qué sé yo qué. Yo no creo en nada de eso. Yo lo que creo que ahí había un compromiso de entregar, prácticamente sacar al PLD del poder, porque había que darle cumplimiento a la petición del pentagonismo norteamericano. No quiero PLD en el poder. Por eso se opusieron a Leonel. No porque Leonel haya sido un antiimperialista, ni nada parecido, porque nada hizo Estados Unidos en el gobierno de Leonel que aquí no se le dio. Entonces, ciertamente no tiene, pero el estilo, Leonel es un hombre, un liberal, un hombre con un intelectual,
hay que reconocerlo, Leonel es un hombre lleno de conocimiento. Entonces ese tipo de cosas, para este momento, como ellos están ahora mismo en el aspecto geopolítico, que mucha gente no sabe, ¿por qué es que el pentagonismo quiere recobrar el control de América? Ahora, señores, no se pierdan, entiendan, Estados Unidos va a estar pendiente a todos los procesos políticos de América, no importa dónde estén, si está en Guyana, si está en Colombia, si está en Venezuela, si está en Dominicana, ellos necesitan recobrar lo que ellos le llamaron su patio trasero, que ellos en un principio se fueron, lo abandonaron y cogieron para el Medio Oriente, pero hoy ellos han salido del Medio Oriente en debandada. La última expresión fue Afganistán. Entonces, lógicamente, no tienen el ojo puesto. Entonces, eso que pasó en el PLD de las máquinas, eso no fue Danilo. Ingenuo ser que lo crea. Ni este muchacho de la Junta Central Electoral. No, hombre, no. Eso fue la OEA. A través de la Embajada Norteamericana que instauraron esa máquina. ¿Para qué? Para primero corromper el proceso interno del PLD. Porque lo primero que corrompieron fue, lo primero que hizo Danilo fue auspiciar el cambio de metodología estatutaria del PLD. Es decir, fuimos un partido que siempre celebraba todos sus eventos con su padrón interno. No, eso no es conveniente. Había que ir a lo que se llama las famosas primarias abiertas. Las famosas primarias abiertas donde todo prácticamente, pero no era porque si se participaba, porque fueron abiertas y como quiera terminaron prácticamente perdiendo el proceso interno, pero con los algoritmos y las cosas que estaban ahí, prácticamente iba a ganar un candidato que fue preseleccionado por el señor Danilo Medina para que Abinader ganara en primera vuelta. Por eso que yo digo y sostengo, y el que quiera debatirlo conmigo, yo estoy a disposición, claro, con altura, a los niveles de lo que es la política, no la politiquería, porque yo no soy politiquero. Danilo fue el jefe de campaña de Luis Abinader. Danilo organizó todo el proceso a lo interno del PLD para que esos resultados de Luis ganar en primera vuelta, eso solamente era posible si Danilo así lo entendía y así lo quería. Y Danilo no era que lo quería, sino que estaba mandado hacer eso. Es decir, que yo no estoy hablando de la muerte del PLD porque perdió las elecciones, no. Yo le dije a ustedes que ya el PLD en el 2004 ya no era Partido de la Liberación Dominicana. Ya el PLD, les reitero, ya había dejado de existir. Yo fui miembro del Comité Central, yo fui presidente de un comité intermedio. Y yo quiero que salga cualquier presidente de intermedio, que salga cualquier miembro del Comité Central y me desautorice de esto que yo voy a decir. En el PLD jamás se hizo una asamblea deliberativa. Jamás. Y en los eventos de congreso que se hicieron, solo se le daban cumplimiento a la parte especialmente organizativa en cuanto a cargo en las estructuras, los cambios en las estructuras de dirección, y muchos se prolongaron, porque todo el mundo lo sabe, e inclusive habían aspectos que se consagraban en los congresos que no se cumplieron. Por ejemplo, en el sexto congreso se aprobó la famosa diferencia entre militante y simpatizante. Eso implicaba que el PLD iba a ser sometido a un proceso autocrítico donde la militancia se iba a separar de la simpatía. La pregunta que yo le hago a todo el que me escucha y a todo el que me ve, ¿se produjo en el PLD ese proceso? ¿Se hizo la separación entre militante y simpatizante? No, eso no se le hizo caso. Entonces vino otro congreso planteando cosas contrarias a esos espíritus. Y por eso es que yo dije que ellos se acomodaron con ganar elecciones.
a través de lo que es usando el poder, usando la corrupción, y prácticamente tenían que terminar como terminaron. Eso tiene su costo. Ahora no se ve. Ahora ese liderazgo que tenía la responsabilidad de conducir al PLD y de honrar los esfuerzos y los sacrificios, no solo de Juan Bosch, sino de muchos dominicanos, de muchísimos dominicanos. A mí me dio mucha pena cómo a última hora se tomó el nombre de uno de los insignes, de los hombres más meritorios y más éticos que convivió políticamente al lado de Juan Bosch. Me refiero al doctor José Joaquín Vidó Medina. Es rector de la universidad, un abogado de mucho prestigio en el ejercicio comercial y civil, y un hombre de una ética incuestionable. Sin embargo, el último congreso que hacen y que el simulacro, burlándose, cogen el nombre de ese hombre para endosárselo a esa vagamundería que se produjo en esa supuesta organización. El PLD no existe, porque por razones de funcionabilidad dejó de existir. Le dije, no porque perdiese las elecciones, se lo reitero. Por eso no me trago el cuento de que Danilo lo que quería era que Leonel, no, era que allá habían compromisos. Que no lo quiera decir Leonel, porque veo que ha hecho muti, ha callado, solamente se fue del PLD, formó la Fuerza del Pueblo y amén y santo amén. Pero no ha dicho por qué se fue del PLD. Las razones por las que se fue del PLD, él no lo ha dicho, porque él sabe que estas fueron las razones. Ahora él no está en condición de decir eso, él sabrá por qué. Ahora yo sí, yo lo digo, como dominicano que me siento prácticamente dolido, porque me pasé casi 40 años y dediqué parte, dejé mi profesión, el ejercicio de mi profesión, lo dejé de lado para dedicarme a lo que fue el Partido de la Liberación Dominicana, porque creía que podía aportar y se iban a producir transformaciones. Padecí de una gran frustración, que duré los años que duré dirigiendo el partido, y en la zona donde lo dirigí no hay una obra que yo pueda señalar y decir que eso lo hizo el PLD. Por eso mantuve todo el tiempo mi amargura, pero realmente, dominicanos y dominicanas, esa es la realidad. Es decir, tenemos que comenzar a apostar a nuevas alternativas políticas. No nuevas alternativas políticas porque sean nuevas, sino tenemos que exigir que surjan nuevas propuestas partidarias que tomen en cuenta los legados, que tomen en cuenta las necesidades, que tomen en cuenta la agenda que tenemos que cumplir, porque esa agenda de nación, esa agenda está prácticamente sin cumplirse, desde Juan Pablo Duarte hasta la fecha. Así que, buenos días, espero prácticamente que hayan tenido tolerancia en escucharme, y sé que esto produce muchas contradicciones, pero esa es la democracia, pero esa es la verdad histórica de lo que fue el Partido de la Liberación Dominicana, que les reitero, fue una organización construida para darle felicidad al pueblo dominicano. Así que el pueblo dominicano en su momento sabrá a quién cobrarle este daño. Muchas gracias y nos veremos en una próxima.